todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él... Bendiciones, queridos amigos y hermanos que ya están conectados a su programa Jesús está pasando por aquí, de la comunidad católica Nuestra Señora de Loreto. Es una gran bendición para todo el equipo que trabajamos para llevar a cabo este programa, tener que estar nuevamente con ustedes. Le vamos a pedir que nos acompañen a hacer una oración inicial para pedir la guía, la ayuda al Espíritu Santo de Dios. Acompáñenos. Amado Dios Todopoderoso, Rey de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor mío. Adoramos tu nombre precioso, tu nombre grande, tu nombre poderoso. Señor, nos presentamos delante de usted y le pedimos que tenga piedad y misericordia de nosotros, que nos limpie, que nos lave. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos también que tu gracia sea derramada sobre nosotros, todos los que hacemos este programa. Rey de la gloria, Señor de señores, envíe su Espíritu Santo de amor sobre cada uno de nosotros. Envíe su Espíritu Santo sobre todo aquel hermano o hermana que se conecte a este programa. Señor, Dios Todopoderoso, regálenos la unción que viene de lo alto, Señor mío. Ayúdenos, Dios de la gloria, Señor, Dios Todopoderoso. Nada hay imposible para usted. Señor mío, te presentamos a todas las personas que van a estar a la escucha de este programa. Mira sus necesidades, Señor. Y así como lo hacías hace 2000 años atrás, cuando los apóstoles predicaban tu palabra, Señor, así mismo te pedimos hoy que sanes, que liberes, que bendigas a cada uno de tus hijos de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Ten piedad y ten misericordia, Señor. Míranos con bondad, que tu palabra quede sembrada, Señor, en cada mente, en cada corazón. Te lo pedimos, Padre de los cielos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Hijo de María Santísima. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarme en esta pequeña oración. Ahora les voy a pedir que compartan el link a todos sus contactos. El tema que vamos a tocar ahora lo hemos denominado el pecado del hombre. Es un tema interesante que puede cambiar tu vida si tú le pones atención y también si quieres poner por obra todo lo que el Espíritu va a hablar a través de esta sierva amiga en este tiempo. Mira el tema, el pecado del hombre. Y mira, si una persona se encuentra enferma, lo primero que hace es buscar información al respecto de dicha enfermedad. Se busca cuál es la causa, cuáles son sus efectos, cuál es su mortalidad, si esta enfermedad es curable o no y a qué médico acudir. Existe una enfermedad mortal que invade nuestro cuerpo y no le hemos puesto atención para saber más sobre este mal que nos afecta a todos y que destruye a la raza humana. Esa enfermedad se llama pecado. Vamos a
escuchar un poquito lo que la gente piensa de qué es pecado. Mira, muchas personas dicen que ir a la playa y no bañarse es pecado. Hace un tiempo atrás, el Señor me bendijo con un viaje a Miami y Orlando. Y me encontré con una amiga que había conocido, había sabido de que yo estuve de viaje y me preguntó, ¿y fuiste a Disney? Porque ir a Orlando y no ir a Disney, eso sí que es un pecado, me dijo. Mira, con estos dos ejemplos citados, nos damos cuenta de que muchas personas no saben lo que realmente significa el pecado. Al parecer, no le dan importancia a este tema. Por esto, es necesario que estudiemos un poco acerca de este tema que es fundamental para la salvación de las almas. Vamos a desarrollar el tema y vamos a leer de la Biblia algunas definiciones sobre el pecado, algunas definiciones bíblicas sobre el pecado. El pecado es una ofensa a Dios. Veamos lo que dice el Salmo 51:4. El Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Palabra de Dios. También vemos que bíblicamente el pecado es una infracción a la ley de Dios. Leamos lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Dice así el Señor: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Palabra de Dios. También la Biblia dice que el pecado es toda injusticia. Leamos ahora lo que dice Primera de Juan 5:17. Y el Señor dice así: toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Palabra de Dios. También el pecado es no hacer lo bueno. Lo dice Santiago 4:17. Dice así: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Palabra de Dios. Hermanos, podemos concluir que el pecado es todo lo que nos separa de Dios. El pecado forma una barrera entre Dios y nosotros. Crea un abismo que se interpone entre el hombre y el Padre y que no puede ser atravesado por el hombre solo. En otras palabras, el pecado rompe el hilo de comunicación con Dios. El pecado forma una barrera entre Dios y nosotros. Crea un abismo que se interpone entre el hombre y el Padre. Hermanos, el pecado es dejarse llevar por los enemigos del alma. ¿Cuáles son estos enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. Veamos lo que dice Gálatas 5:19. Dice así el Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Palabra de Dios. Una persona que esté siendo guiada por el Espíritu de Dios no comete pecados. Lo dice Primera de Juan
capítulo 3, verso 9. Dice así el Señor: todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver algo importante. ¿Quién cometió o dónde se originó el primer pecado? Mira, hermano, el primer pecado se originó en el cielo. Aún antes de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado ya estaba presente en el mundo angelical con la caída de Satanás y los demonios. Pero con respecto a la raza humana, el primer pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo dice Génesis capítulo 3, versos del 1 al 19. Te invitamos a que en tu casa lo leas detenidamente y lo medites para que el Señor te dé la revelación. Mira, el que ellos comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es en muchos sentidos típico del pecado en general. Y el primer pecador fue un ángel llamado Lucifer, lucero de la mañana, que luego del pecado se convirtió en Satanás. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel y te invito a que pongas mucha atención en esta parte. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versos del 11 al 17. Ezequiel 28, del 11 al 17. Dice así el Señor: vino a mí de nuevo la palabra del Señor. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra,
te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Palabra de Dios. Hermanos, como hemos escuchado la palabra, antes de su caída, Satanás era una hermosa criatura. Fue quizás el más hermoso y poderoso de todos los ángeles. La frase querubín grande protector posiblemente indica que Satanás fue el ángel que guardaba la presencia de Dios. El orgullo condujo a la caída de Satanás. En lugar de dar la gloria a Dios por crearlo tan maravillosamente, Satanás tomó orgullo en sí mismo, pensando que él mismo era responsable de su estado exaltado. La rebelión de Satanás resultó en que Dios echara a Satanás de su presencia y eventualmente resultó en que Dios condenará a Satanás al lago de fuego por toda la eternidad. Ahora vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 12, capítulo 14, versos del 12 al 15. Y la palabra la leemos así. Dice así: ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Palabra de Dios. Miren, estas dos porciones de citas bíblicas nos habla de la caída de Satanás. La palabra o la frase ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí el profeta identifica al rey de Babilonia como Lucifer, hijo de la mañana. Existe debate sobre si Lucifer es un nombre o un título. La palabra significa estrella de la mañana o estrella del día y se refiere a un objeto que brilla intensamente en los cielos. No importa si es un título o un nombre. Este rey de Babilonia, alguna vez resplandeciente, ahora ha caído del cielo. Mira, luego Adán y Eva fueron tentados por Satanás a caer en el mismo pecado que hizo que fuera lanzado del cielo, querer ser como Dios. Vamos ahora a ver lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, versos del 4 al 6. Así dice el Señor. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal.
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Palabra de Dios. Como ustedes pueden haber escuchado, la situación es grave. Satanás los induce a hacer lo que Dios les había dicho que no les estaba permitido. Miren, hermanos, ahora veamos que los pecados los podemos clasificar en 3 grandes grupos. Vamos a ver un primer grupo que son los pecados directos contra Dios, ¿no? ¿Qué son estos, no? Estos pecados son aquellos llamados de superstición y van contra el primer mandamiento. Entre ellos mencionaremos la adivinación del futuro. Entre esta adivinación del futuro están las cartas, los horóscopos, etcétera, ¿no? También encontramos las brujerías, la magia, el espiritismo, la evocación a los muertos, la hechicería, los talismanes, los amuletos, el control mental, la meditación trascendental. Bueno, y hay otras más, ¿no? Los que practican estos pecados ponen la confianza en Satanás más que en Dios. Abramos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos del 10 al 12. Dice así el Señor: no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Palabra de Dios. ¿Está claro? Esto con relación a los pecados directos contra Dios, ¿no? Ahora vamos a la segunda clasificación, los pecados directos contra el mandamiento nuevo de Jesús. Mira, a esta clase de pecados pertenecen odios, resentimientos, rencores, falta de perdón, etcétera, ¿no? Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 34. San Juan 13, 34. Dice así el Señor: les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, así como yo los amo. Ustedes deben amarse unos a otros. Palabra del Señor. Y una tercera clasificación, tenemos los pecados directos contra uno mismo. Mira, los pecados que van directamente contra sí mismo y terminan con la muerte espiritual y física de la persona son el alcoholismo, la drogadicción, el afán de riquezas,
El alcoholismo y drogadicción va también contra los demás. Esos demás están la familia, están el trabajo, ¿no? Mira, esta clase de pecado mancha el alma, la separa de Dios, la debilita para hacer el bien, la encadena, la esclaviza. Lo dice Efesios 5:18. Leamos lo que dice Efesios 5:18. Dice así el Señor: no se emborrache, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver ahora las consecuencias del pecado. Acordémonos que el Señor dice la palabra que Él nos perdona todos los pecados, ¿verdad? Excepto el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el Señor que Él perdona todos los pecados, pero la consecuencia sí tenemos que sufrirla. Así es que si estás arrepentido de tus pecados, Dios ve tu arrepentimiento y te perdona. Pero la consecuencia, sí, lastimosamente hay que asumirla, ¿no? Entonces, miren ustedes, de acuerdo a lo que hemos entendido, el pecado es la desobediencia a un mandato divino. En el trasfondo de esta desobediencia está la desconfianza en Dios. La idea de que Dios es arbitrario cuando prohíbe tal o cual cosa. También en el trasfondo de este pecado está el deseo de ser como Dios. Un deseo en cierto modo legítimo, pues Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza y quiere que sus hijos compartan con Él su alegría y su felicidad. Pero Adán y Eva quisieron alcanzar esa felicidad por sus propios medios y no esperaron a que Dios se la concediera como un regalo. El pecado produce consecuencias trágicas y horribles en la vida presente y en la vida venidera. Ahora veamos las consecuencias del pecado en la vida presente. En primer lugar, aquel que peca se hace esclavo del pecado. El Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 34 dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les voy a poner un ejemplo. El drogadicto se hace esclavo de la droga. El adúltero se hace esclavo del sexo ilícito. Punto 2. Las oraciones son obstruidas. Esa es otra consecuencia del pecado en la vida presente. Leamos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 31. Dice así el Señor: todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que lo honra y cumple su voluntad. Palabra del Señor. Muchos falsos predicadores que andan ofreciéndose para orar a cambio de dinero
¿Ustedes creen que esas oraciones van a ser escuchadas si no los mueve la fe, sino el interés de pedir dinero? Mira, yo conozco a uno que dice ser pastor y anda por ahí vendiendo las oraciones y vendiendo supuestas enseñanzas a cambio de que le depositen cierta cantidad de dinero a sus cuentas. Eso no es de Dios. Y una tercera consecuencia del pecado en la vida presente es que el pecado produce muerte espiritual. La muerte espiritual significa la separación del hombre de Dios. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Y en Santiago 1:15 el Señor dice: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Palabra de Dios. Mira, Lucifer y una tercera parte de las huestes del cielo padecieron la muerte espiritual cuando fueron echados del cielo. La caída de Adán introdujo la muerte espiritual en el mundo. Y punto 4, cuando el hombre desobedece a Dios, peca y enseguida coloca o levanta una pared figurada entre Dios y el hombre. Leamos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59, versos del 1 al 2. Dice así el Señor: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Palabra de Dios. Estas, hermanos, son palabras francas, pero verdaderas. Yahvé sigue siendo el Dios de la salvación. Es el oidor de la oración y como tal escucha las súplicas de sus siervos fieles. Sin embargo, no bendice a pecadores. El culpable de haberse distanciado de Yahvé es el pueblo, y su propia maldad lleva a Dios a ocultar su rostro de ellos. Y por último, el punto 5, el pecado produce además muerte física. Mira, las personas que guardan odio, rencor, resentimiento, venganza, desarrollan enfermedades del cuerpo, tales como enfermedades del hígado, gastritis, artritis, colitis, migrañas. Estos pecados son como la polilla. Alguna vez, mirando a propósito de la polilla, una madera de una casa vieja, esa madera estaba barnizada y aparentemente estaba en tronco, pero le hicieron
le juzgaron así con un desarmador y comenzó a botar toda la polilla. Esa madera estaba solamente revestida, pero adentro no había nada. Hermanos queridos, los pecados a veces son como esa madera que está llena de polilla. Ahora veamos las consecuencias del pecado en la vida venidera. Los que vimos fueron las consecuencias del pecado en la vida presente. Vamos ahora en la vida venidera, es decir, en la vida después del juicio, ¿no? En primer lugar, seremos juzgados según lo que hayamos hecho. Lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice así el Señor: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Está clarísimo, ¿no? Punto 2. Fuera del reino de Dios por la eternidad. Esta es otra consecuencia del pecado en la vida venidera, o sea, la vida después del juicio, ¿no? Leamos lo que dice 1 de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Vayamos poniendo atención para no perder el hilo, ¿no? ¿Qué dice el Señor? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Hermanos queridos, si el hombre no recibe el perdón de sus pecados durante su vida terrenal, sufrirá las consecuencias de su propio pecado después del juicio. Este ha sido el compartir, pero quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración para cerrar este tema. Vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a darle gracias a ese Dios maravilloso por su bendita palabra. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque eres bueno, porque nuevas son tus misericordias cada día, cada mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que no regresa vacía. Escrito está, si antes no da los frutos para los cuales usted la ha enviado. Oh Jesús, Redentor del hombre, que tanto sufriste por el amor y la salvación de los pecadores, sabiendo que no todos iban a aceptar tu sacrificio. Yo quiero unirme a esos tus sentimientos de amor, de perdón y de misericordia, y pedirte en este día la salvación de 1000 pecadores por cada latido de mi pobre corazón, unidos a los latidos del vuestro
y a los del corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre, que nos diste al pie de la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a seguir haciendo. Padre, en el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Gracias, queridos amigos y hermanos, por haberme acompañado en este tiempo de bendición. Que el Papito Dios les bendiga, que el Señor les conceda la gracia de ir conociendo de su palabra, porque como dice la palabra en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que esa verdad de Cristo nos haga libres, hermanos queridos. Quiero pedirles finalmente que no se olviden de compartir el mensaje a sus contactos. De esa manera también nos ayudan a extender el reino de los cielos. Y los dejo con un bonito tema musical interpretado por los hermanos de nuestra amada comunidad. Que el Señor los bendiga. Déjame mirarme en tu corazón y hacer lo que tú quisieras que yo hiciera. Déjame mirarme en tu corazón y hacer lo que tú quisieras que yo hiciera. Voy a ver dos cosas, te imploro, no me las niegues antes que muera, no me concedas ni riquezas ni pobrezas, déjame comer de tu eterno pan, no sea que satisfecho me aparte de ti y digas, ¿quién eres, Yahvé? ¿O qué necesitado probé y profané el templo y el nombre de mi Dios? Déjame mirarme en tu corazón y hacer lo que tú quisieras que yo hiciera. Déjame mirarme en tu corazón y hacer lo que tú